He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores. Y me alegra de que puedas estar allí sentado, allí acompañado y listo allí para poder estudiar la Biblia. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema súper importante, muy importante. Mira, a ver, yo no sé cuál es la mayor o ha sido la mayor ofensa que alguien te hizo en la vida. Me da escalofríos hacer esta pregunta, porque cada vez que puedo preguntar eso a alguien me puede tener respuestas que realmente me dejan con tanto dolor. Ya pregunté a varias personas cuál es la mayor herida, cuál es el mayor dolor, cuál ha sido tu mayor frustración, tu mayor decepción. Y ¿sabes una cosa? El corazón está lleno de heridas de personas a quienes nosotros amamos tanto. Quienes ocasionan las mayores heridas en la vida no son gente ajena, es gente que nos rodea, a veces gente a quien amamos, en quien confiamos, a quien entregamos todo nuestro amor. Nos falla, nos decepciona, nos traiciona y el corazón está lleno de ese tipo de heridas. Por ejemplo, heridas de hijos que no pueden superar el dolor de haber sido abandonados por sus padres. Heridas de personas, de mujeres que fueron violadas por seres cercanos. Hay heridas de injusticia en la vida, de personas que uno ni siquiera puede imaginar o creer. Y esas heridas son tan profundas. Personas que sufrieron violencia, personas que sufrieron injusticia, personas que cargan un sufrimiento. Y nuestro corazón tiene heridas que son creadas por seres que amamos y también tiene heridas que son creadas por nosotros mismos como consecuencia de nuestros actos, de nuestras elecciones. Pues ahora vamos a hablar cómo podemos ser libres de esta segunda parte, de aquel pasado que no nos gusta recordar, de aquel pasado que cargamos en los hombros, de aquellas cosas que no nos gusta allí conversarlo porque nos da miedo, nos da vergüenza, esa culpa que infelizmente está aplastando la sonrisa de miles de personas, está acabando con la vida de miles de personas. Es de eso que hoy te voy a hablar. Entonces, en la oración del Padre Nuestro, el quinto pedido que Jesús nos enseñó está en Mateo capítulo 6, versículo 12. Y perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. ¿Sabes? Yo considero que de la oración del Padre Nuestro hay dos expresiones que son muy difíciles de comprender, de aceptar y de practicar. ¿Cuáles son esas dos expresiones? La primera expresión es, hágase tu voluntad. Así como en el cielo se hace tu voluntad, también se hace en la tierra. O sea, voy a hacer tu voluntad y voy a aceptar tu voluntad. Sea tu voluntad. Aceptar la voluntad de Dios no nos gusta. Ya hablamos aquí de eso en algún programa anterior. Ahora, el siguiente pedido es, danos el pan. Satisface nuestras necesidades. Y el quinto pedido que Jesús nos enseña es, perdónanos. Danos tu perdón porque la culpa nos aplasta. El pasado nos acaba. Nos da noches de insomnio, noches de dolor, días de dolor. No aguantamos más. Es una carga pesada.
Por favor, perdónanos. Hoy vamos a hablar solamente la primera parte sobre el perdón. En el próximo programa vamos a hablar sobre cómo nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden. Pero hoy vamos a hablar acerca de cómo nosotros recibimos el perdón de Dios. ¿Qué cosa es el perdón? Vamos a comenzar definiendo eso. Hay lindos conceptos sobre el perdón, pero me encanta este. Perdón es el amor en acción. Dios te perdona porque te ama. Y Él nos pide que perdonemos, pero que primero tengamos amor, porque nadie perdona si primero no ama. El carácter de Dios es amor. Y cuando nos pide que nosotros perdonemos, nos está pidiendo que reflejemos su carácter. Nadie da lo que no tiene. Tú no puedes ofrecer perdón si primero no recibes el perdón de Dios. Tú no puedes amar si no vas a la fuente del amor, y la fuente del amor es Dios. Entonces, Dios te ama porque eres su hijo. Entonces, ¿cómo Él demuestra su amor hacia ti? Perdonándote. Entonces, el perdón es el amor en acción. Perdón es el amor en acción. Es la esencia, es el carácter de Dios. Y a mí me encanta que cuando hablo de la esencia, del carácter, no es que Dios tiene amor, Dios es amor. Y el perdón funciona más o menos como una flor. Tú vas a un jardín, tomas una flor, puedes despedazar sus pétalos, puedes arrancar, puedes allí hacer lo que quieras con ello, y esa flor te va a dar una fragancia, porque su esencia es la fragancia. ¿Cuán importante sería que cuando las personas empiezan a maltratarnos, en lugar de darles espinas, les demos fragancia? Y eso es el ideal. Pero ahora hablemos sobre el perdón que Dios nos ofrece. ¿Cómo es que Dios nos perdona? ¿Cómo es que su amor es puesto en acción? El libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Mira lo que dice. Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Es un texto interesantísimo. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, olvide el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Me encanta ese texto. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida? Los seres humanos no hacemos eso, ¿verdad? Los seres humanos estamos acostumbrados a recordar siempre aquello que nos duele, aquello que nos ofendió, aquella ofensa que lo tenemos allí guardada. Dios dice, cuando yo te perdono, mi perdón tiene dos características. El perdón de Dios es perfecto y el perdón de Dios es completo. Dios no perdona a medias. Dios perdona completamente. Y su perdón es perfecto y es completo. Entonces no importa el pozo en el cual tú estás caído, no importa a dónde te has hundido, la mano de Dios se extiende, su gracia te salva, su Espíritu Santo te limpia, su sangre te limpia, Él te perdona y te restaura, y Él te perdona completamente. Para las personas tú puedes ser un ex asesino, pero cuando tú recibes el perdón de Dios, no eres más un ex asesino, eres un candidato para el reino de los cielos. Para las personas tú puedes ser un ex ladrón, para Dios no existe un ex ladrón, porque cuando tú ya confesaste tus pecados, cambiaste de vida, eres guiado por el Espíritu Santo, eres un hijo de Dios que se prepara para el cielo. Ese es el perdón de Dios, el perdón de Dios es completo. Ahora, ¿qué puedo hacer para tener el perdón de Dios? 3 cosas. Número 1, el primer paso es indispensable. Todo comienza con esta primera palabra, reconocimiento. Fíjate que esta palabra es importantísima. Por aquí se comienza. Tú tienes que reconocer que has pecado. Primero, tienes que reconocer que eres pecador para buscar a tu Salvador. Número 2, cuando tú ofendes a Dios directamente, tienes que reconocer que
que has pecado. ¿Por qué te digo esto? Porque los seres humanos nos hemos especializado en dos cosas, dos acciones. Primera acción, los seres humanos nos hemos especializado en justificar el pecado. Y esto es triste. ¿Tú ya te diste cuenta que siempre justificamos todos nuestros defectos? ¿Tú ya te diste cuenta que nos hemos vuelto expertos en eso? ¿Por qué llegaste tarde? No es porque me levanté tarde, es porque sucedió otra cosa. ¿Por qué hiciste esto? Es que la necesidad, es que esto. Y lo segundo, hemos aprendido a culpar a los demás, pero menos a reconocer nuestro pecado. Mira lo que dice el libro de Salmos capítulo 51, versículo 3. Me encanta ese texto. Dice así: yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. Contra ti yo he pecado. Esto es reconocer. Señor, yo soy pecador. A veces los seres humanos vamos a Dios así: oh Señor, yo te pido que tú me perdones todos mis pecados. Ni siquiera tienes conciencia de cuál es la ofensa que has hecho contra Dios. Perdóname todo. Eso no es reconocimiento. Ahora, el reconocimiento es el primer paso. Y el reconocimiento te debe llevar al arrepentimiento. ¿Y el arrepentimiento qué cosa es? Arrepentimiento, fíjate bien, es un asunto muy serio. Número uno, es producido por el Espíritu Santo. ¿Estás entendiendo? El arrepentimiento es producido por el Espíritu Santo. Eso quiere decir que el Espíritu Santo abre mis ojos para ver mi condición real. ¿Y cuál es la característica del arrepentimiento? Por lo menos dos cosas. Número uno, dolor por el pecado que yo cometí. O sea, yo siento dolor por haber ofendido a Dios. Y número dos, tengo el deseo profundo de no continuar practicando ese pecado. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es decir, bueno, yo soy ladrón, Señor, perdóname, listo. No, reconoce quién eres. Número dos, tienes que decir, Señor, voy a abandonar. Señor, yo soy corrupto. Señor, yo soy mentiroso. Señor, yo soy deshonesto. Señor, yo soy infiel. Señor, yo soy. Entonces, cuando tú reconoces tu condición, sientes dolor por aquello que tú has cometido. Y tienes un deseo de abandonarlo, no de abrigar el pecado, no de continuar en el pecado. Proverbios 28:13 dice así: el que encubre su pecado no prospera. Y allí viene la tercera parte: confesar el pecado. El que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué quiere decir eso? Para que haya arrepentimiento tiene que haber reconocimiento. Y para que haya una confesión correcta, tiene que haber el arrepentimiento acompañado de ese sentimiento de quiero abandonar el pecado. Estoy incómodo con lo que soy, estoy incómodo con lo que hago. Señor, siempre caigo aquí, mi deseo es abandonar, yo siempre te ofendo, pero dame fuerzas, ayúdame, sométete a Dios. Dios te va a ayudar porque conoce el deseo que hay en tu corazón de no continuar siendo la misma persona. Este es un pedido para aquel que no está conforme con su vida, para aquel que sabe que está equivocado, para aquel que sabe que está en la dirección incorrecta, para aquel que entiende que ha caído en el pecado, para aquel que piensa que no tiene solución. Dios tiene la solución, pero tú tienes que decir a Dios: Señor, reconozco mi condición, estoy arrepentido de eso, confieso mi pecado. Y confiesa tu pecado a Dios, no a ningún hombre, a Dios, porque Él es tu perdonador. El único intercesor e intermediario es Jesucristo, no es un ser humano. Y es interesante que aquí en estas tres características encuentro el verdadero perdón, cuando el ser humano recibe el perdón de Dios. Y el libro de Salmos capítulo 32, versículo 3, me encanta. Fíjate lo que dice, Salmos capítulo 32, versículo 3. Mi pecado te declaré y no te encubrí mi iniquidad. Claro, porque el ser humano no puede encubrir eso. Versículo 5.
Allí el versículo 5 dice, confesaré mis transgresiones y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ah, Señor, estoy aliviado, hoy puedo dormir tranquilo. Hoy puedo saber de que yo soy perdonado. Y allí viene un cuarto elemento que por favor quiero que me prestes toda la atención. Acepte el perdón de Dios por fe. ¿Estás entendiendo? Por fe. Cuando tú confiesas tu pecado, reconoces tu condición, vas a la presencia de Dios, pides perdón de corazón, levántate de tus rodillas, levanta los brazos y agradécele a Dios y dile, gracias Señor porque soy perdonado, acepto tu perdón por fe. Hay personas que dicen, pastor, ya pedí perdón, pero me sigo sintiendo culpable. Acepta el perdón de Dios por fe. Dios no te está diciendo, cuando yo te perdono es porque allí vas a saltar de alegría. Acepta por fe el perdón de Dios, no se acepta por sentimientos. Cree en las promesas de Dios. Dios perdona todo pecado. Pastor, ¿acaso no hay un pecado contra el Espíritu Santo? Sí, pero déjame explicarte breve. El único pecado que no tiene perdón es el pecado donde no hay arrepentimiento, donde no hay reconocimiento y donde no hay confesión. Eso es pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y cómo se llega a pecar contra el Espíritu Santo? Cuando tú comienzas a justificar el pecado, cuando tú comienzas a minimizar el pecado, cuando tú comienzas a abrigar el pecado y no quieres abandonar el pecado, terminas acostumbrándote con el pecado hasta que pierdes la conciencia de pecado, pierdes la sensibilidad. Entonces el pecado ya no llamas pecado, estás feliz con eso. Hay personas que dicen, pastor, yo creo que ya no tengo el perdón de Dios. ¿Por qué? Le digo, porque soy tan pecador. Y yo le respondo así, mientras sigas sintiéndote pecador, habrá perdón para ti. Porque el perdón de Dios es para aquel que se siente insignificante, para aquel que se siente pecador, para aquel que abortó y tiene pesadillas todas las noches, para aquel homicida, para aquel ladrón, para aquel corrupto, para aquel mentiroso, para aquel infiel, para aquel adúltero, para aquel deshonesto, para aquel que dice, yo soy pecador, no estoy conforme con lo que soy y necesito el perdón de Dios. Porque si tienes necesidad de ser diferente, el perdón de Dios está disponible. Entonces a partir de hoy tú puedes dormir en paz. Tú puedes romper con ese pasado. Tú puedes acabar con esa culpa. Tú puedes aceptar el perdón de Dios por la fe. Levantar la cabeza y decir, soy perdonado por Dios. Y lo acepto su perdón. Y agradece por su perdón. Créeme. Los brazos de Dios están abiertos para perdonar. El perdón de Dios es gratuito, pero costó su propia sangre. Él murió para perdonarnos. Su amor es tan grande que perdona tu pecado, perdona tu ingratitud, tu indiferencia. Te perdona, no importa dónde hayas caído, no importa cuán profundo hayas caído en la vida. No importa el pozo donde tú estás, no importa cuán embarrado estés en la vida, hay perdón. Y hoy los brazos de Jesús se abren para decirte, hijo, aquí estoy para perdonarte. Dime cuál es tu pecado. ¿Es mayor que la gracia de Dios? No existe pecado mayor o más grande que la gracia de Dios. No existe pecado, no existe un pozo tan profundo del cual Dios no te pueda sacar. No existe un pasado tan oscuro que Dios no te puede iluminar. No existe una vida tan destruida que Dios no pueda restaurar. Dios te perdona. Perdona nuestras deudas. Dios quiere solamente que reconozcamos nuestra condición. Que haya arrepentimiento en nuestro corazón. Que confesemos y Él nos ofrece su perdón. Este perdón es para aquel que se siente pecador. Por eso es que la invitación de Dios es, venid a mí, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. No mires el color de tus pecados, mira la gracia de Dios. No mires el tamaño de tus pecados, mira el tamaño de la misericordia de Dios. Hoy hay perdón para ti, hoy hay salvación. ¿Quieres tener esa paz en tu corazón? Vamos a orar.
Querido Dios, hay miles de personas que en este momento están reconociendo su condición porque el Espíritu Santo abrió sus ojos para hacerles ver cuál es su realidad. Mas también podemos ver que Jesucristo está con los brazos abiertos para perdonarnos. Y hoy reconocemos nuestros pecados, reconocemos quiénes somos y vamos hasta tus pies para pedirte perdón de todo corazón, para que nos ayudes a abandonar ese pecado, porque queremos vivir para ti. Perdona nuestras ofensas. Queremos tu perdón y queremos que tu paz hoy pueda estar en nuestro corazón. Danos tu perdón, danos tu paz, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día para seguir comprendiendo el mensaje que Dios tiene para ti. Recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Dios te bendiga.